gracias. Bueno, entonces si recuerdan, ya la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre estas unidades de tratamiento, que son las de filtración, y habíamos indicado que estas unidades prácticamente son de refino. ¿De refino qué quiere decir? De que es como la última unidad que yo voy a dejar para el tratamiento de las aguas residuales, que simplemente lo hemos puesto en este orden porque estamos mencionando primero los tratamientos de tipo físico. Y esta unidad realiza un tratamiento de tipo físico debido a que utiliza un medio granular a través del cual se va a hacer la depuración de las aguas residuales, ¿no? Entonces, dentro de estas tecnologías de filtración vamos a encontrar muchas formas de filtro, muchas formas de poderlo diseñar, de poder dirigir su carga, ya sea ascendente o descendente, de que sea rápido, que sea lento, de que sea de forma intermitente o continua. Y usted como ingeniero tendría que definir, ¿no?, qué tipo de filtro va a utilizar. Pero cuando hablamos de aguas residuales, generalmente vamos a pensar en filtros que soporten una carga alta, que no nos generen muchos olores. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya es un tratamiento de refino, el agua que se va a tratar va a tener cierta cantidad de materia orgánica expresada en DBO, DQO o sólidos suspendidos, que todavía podría estar generando alguna actividad de tipo biológica y microbiológica dentro de esas aguas, y se daría lo que es la eliminación de los gases en el propio proceso y se generarían olores. Entonces, por eso la selección del filtro sería importante. Estos filtros generalmente son utilizados para tratamiento de agua potable, pero no quiere decir que los voy a desestimar en el uso de tratamiento de aguas residuales para poblaciones pequeñas que tengan una carga contaminante muy baja. Entonces, las tecnologías que tenemos y que ya habíamos mencionado en la anterior clase, pero que hoy vamos a ver un poquito más a detalle, son los filtros rápidos con una alta carga. ¿Y qué quiere decir con una alta carga superficial? Alta carga superficial quiere decir que usted sobre el lecho de ese filtro tiene la posibilidad de aplicar una cierta porción de caudal por metro cuadrado día, que se encuentra en un rango de 120 a 360. Al yo tener estas cargas tan altas sobre el filtro, quiere decir que esos filtros son pequeños y que van a pasar de manera muy rápida, va a pasar la línea de corriente a través del sistema de manera muy rápida, por eso se llaman rápidos. El medio filtrante que utilizan estos filtros fíjense que puede haber una combinación de este medio filtrante, y las profundidades de ese medio podría tener arena en la parte superior, una profundidad de 60 a 75 centímetros. Luego podría tener antracita, igualmente una profundidad de 60 a 75 centímetros, o podría tener una combinación de ellos, de antracita, arena y otras combinaciones que se puedan dar en unas diferentes porciones, ¿no?, proporciones del medio filtrante. Ellos pueden ser tanto de flujo ascendente como descendente y pueden funcionar por gravedad o a presión, ¿sí? Vale decir que cuando estoy hablando por gravedad, muy seguramente la alimentación de estos filtros van a ser a través de vertederos, y si estoy hablando a presión, la alimentación de estos filtros va a ser a través de tuberías ayudadas por un mecanismo de bombeo, el cual me va a ayudar a impulsar el agua para que entre dentro de esa estructura. Luego tenemos lo que son filtros lentos, que son filtros que funcionan con bajas cargas superficiales, y fíjense que aquí ya la carga es muchísimo más pequeña. El rango está entre 7 a 14 metros cúbicos metro cuadrado día, y aquí espero tener un solo medio filtrante, que es arena, en unas profundidades entre 60 a 100 centímetros. Este puede ser de tipo descendente, ascendente, horizontal y por gravedad. Y podemos tener otra combinación de filtros que va a ser dependiendo del tipo de medio que yo escoja. Puede ser un filtro con medio poroso, tenemos que pastillas arcillosas o papel de filtro, o sea, no nos vamos a casar con que siempre voy a utilizar arena o antracita, sino que hay otras posibilidades
para usar como medio filtrante. Puedo tener filtros con medios granulares, combinados, que pueden funcionar en una forma intermedia entre rápida y lento. Puedo tener de flujo ascendente o descendente, que sería estos mismos filtros, pero ya la configuración de entrada sería la que estaría variando. O puedo tener filtros a presión o por gravedad, acorde a lo que requiera mi carga hidráulica. Entonces, ¿cómo funcionan esos filtros rápidos? Entonces, esos filtros rápidos funcionan de la siguiente manera. Hay un flujo vertical, perdón, mi mouse se ha pegado, que entra a través de la estructura. Fíjense, chicos, está entrando el agua a través de la propia estructura, a través de un vertedero, pasa a través del lecho el agua y es recogido a través de un sistema de flautas en la parte inferior, y el exceso va a salir por una canaleta de rebose, ¿sí? Estos filtros, el tamaño de los de grava va disminuyendo con la dirección del flujo, o sea que vale decir que, como ya había indicado acá, fíjense que hay diferentes formas de acomodar ese lecho filtrante. Voy a tener varias capas, ¿sí? Puedo tener una combinación de arena o de antracita, o puedo tener arena, grava media, grava gruesa, ¿sí? El filtro de flujo ascendente tiene un sistema de tuberías que está ubicado en el fondo, que va a permitir distribuir, o sea, chicos, puede haber una entrada, puede ser que la entrada pueda ser por debajo o por encima, dependiendo si es ascendente o descendente. O sea que también esto podría funcionar distribuyendo a través de la flauta el agua para que el filtre de manera ascendente, ¿no? Y recoger acá. Aquí lo que se pretende es que los espacios vacíos dentro de ese lecho filtrante vayan realizando esa filtración, y una vez se colmaten esos orificios y esas partículas queden retenidas entre los intersticios de los poros de la arena o de la grava, entonces se va a hacer esa limpieza. Esa limpieza tiene que ser controlada, y habíamos indicado en la anterior clase de que se hace a través de agua con presión, donde se fluidiza el lecho filtrante y se permite que todo ese material que ha quedado atascado en el propio lecho granular se desprenda y pueda ser lavado el filtro para que luego comience una nueva carrera de filtro. Entonces aquí hay otra configuración del filtro rápido. Fíjense, aquí la recolección es a través de una canaleta central, que aquí tengo un falso fondo que me va a sostener el lecho filtrante, a través del cual también voy a hacer la repartición, y aquí voy a hacer la recolección. Dentro de esas características que se manejan con los filtros rápidos de gravedad, nos encontramos, y ya lo había mencionado, que puedo tener un filtro simple, con un medio que ya puede ser arena o antracita, un filtro que puede ser dual, que puede tener antracita y arena, y un filtro que puede ser multi, que tiene antracita, arena y granate. Perdón, chicos, un minutito, que me ha entrado una llamada que es urgente. Bueno, regresamos entonces. Estoy compartiendo, chicos, ¿se alcanza a ver? Sí, está compartiendo, ingeniera. Bueno, entonces esos filtros, perdón, esos medios, de diferentes autores, chicos, van a encontrarse ustedes cuando vayan a hacer sus diseños, tienen propuestas de criterios, ¿sí? O sea que no quiere decir que porque aquí este autor
que es el del libro que lo he sacado, se llama Melcal-Fanedi, nos dijo que el espesor de arena aquí es 0.7, yo tengo que tomar esto, ¿no? Usted como ingeniero va a definirlo. Entonces, usted va a tener una posibilidad de investigar los diferentes criterios que han propuesto diferentes autores y simplemente, como ya he indicado en otras clases, usted en su memoria técnica tiene que indicar, ¿no? De dónde está tomando ese criterio y por qué lo está tomando, ¿no? Este autor, por ejemplo, este autor es americano, los autores europeos manejan otro tipo de espesores, entonces usted podía argumentar, ¿no? El por qué está escogiendo ese lecho, puede ser porque la carga hidráulica que usted necesita manejar dentro de su filtro es tal que necesita conservar es que esas pérdidas dentro del propio filtro no sean tales que los niveles de agua dentro de las estructuras subsiguientes o que las pérdidas de carga no sean tantas. Entonces usted puede disminuir de pronto este espesor de arena y hacerlo de pronto el de arena gruesa más alto que el de arena fina. Entonces eso ya usted tendría que calcularlo para ver cómo le van a dar las pérdidas de carga dentro de ese sistema de filtración, ¿sí? Entonces todo esto simplemente son parámetros que a usted le van a servir como guía para seleccionar esos tamaños del propio medio, o sea, y el tipo de medio que va a escoger, ¿no? Y usted también podría investigar si es que su filtro lo va a implementar en una zona rural aquí en Cochabamba, investigar qué otras propuestas hay en Cochabamba de filtros y cómo están funcionando y verificar si ese medio que ha sido utilizado en otra propuesta está funcionando de manera correcta y de pronto usted pueda adaptar, ¿no? O adoptar, perdón, esos valores que han sido tomados en otros estudios o en otras plantas de tipo piloto que estén funcionando muy bien, ¿no? Entonces, la idea al seleccionar este tipo de filtros también es que cuando usted vaya a hacer la compra de esa material que va a utilizar para el lecho filtrante, ese material tiene que tener un cierto grado de uniformidad, o sea, tiene que estar como escogidito. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar de manera ordenada con el fin de que se pueda dar ese paso de agua a través del filtro. Perdón, chicos, nuevamente. Un momentito, por favor. Ay, disculpa chicos de nuevo. Bueno, entonces ya habíamos dicho con lo que es le habíamos hablado de lo que es el coeficiente de uniformidad y estas velocidades de filtración también igualmente hay diferentes propuestas de los distintos autores con respecto al manejo de esa velocidad de filtración, ¿no? Pero esa velocidad de filtración sobre todo va a estar verificada, digámoslo así, por los propios análisis de laboratorio que me puedan a mí demostrar que realmente esa velocidad de paso que se está dando a través del propio filtro, me está garantizando el porcentaje de remoción en DBO, en sólidos suspendidos y en microorganismos que yo deseo remover del propio filtro. Entonces recuérdense chicos que aquí a la entrada de agua voy a tener una cierta carga orgánica en el afluente y se espera que cuando pase todo eso a través del filtro voy a tener una carga orgánica a la salida. Entonces esto debe tener un cierto porcentaje de remoción, que si yo no lo estoy logrando, ¿qué quiere decir? Que esta estructura no está funcionando. Entonces esa velocidad de paso me ayudaría a ver, sería como un parámetro de control dentro de la propia estructura. ¿Y usted cómo la va a regular? Pues esa velocidad de paso se va a regular a través del mismo caudal que está entrando y el área, ¿no? Entonces, esto ya de manera experimental en laboratorio se lo van a decir para que previamente usted esté haciendo previamente a su diseño
usted ya sepa qué velocidad de paso debe tomar para poder diseñar y dimensionar la propia estructura. Entonces eso es a través de pruebas de laboratorio. Bueno, y si hablamos de filtros lentos, chicos, resulta que estos filtros lentitos, como su nombre dice, son lentos, tienen un tiempo, se toma un tiempo para que esa línea de corriente que contiene una determinada carga orgánica pase desde el punto de entrada al punto de salida. Y la idea es que dentro de ese filtro lento se den un montón de reacciones, de interacciones, perdón, tanto de tipo físico, químicas y bioquímicas, donde ya los microorganismos comiencen a interactuar dentro de ese lecho filtrante. Entonces vamos a colocar aquí un filtro lento, perdón, donde esos microorganismos comiencen a interactuar y lo que preguntaba la compañera, ¿no? Que en la clase pasada, que si lo que se forma aquí al interior del filtro es lodo, no. Entonces aquí al interior de los filtros no se forma lodo, sino una masa biológica, como expliqué anteriormente. ¿Qué pasa? Cuando inicialmente este filtro comienza a pasar agua a través de la propia estructura, el mecanismo de filtración que se lleva aquí dentro de ella es un mecanismo de cernido o de colado. O sea, se supone que la primera porción de agua empieza a colarse, ¿no? Simplemente a pegarse, todo el material particulado en forma de de sólido suspendido se va quedando pegadito a estos granitos del filtro, ¿sí? Pero llegado a un determinado tiempo de funcionamiento del propio filtro, resulta que estas aguas tienen un montón de microorganismos y esos microorganismos comienzan a hacer su tasa de crecimiento. Y para hacer ese proceso de crecimiento, ellos se van adheriendo al propio lecho filtrante y al adherirse van formando como una costra babosa aquí, sobre todo en la superficie del lecho filtrante. Y esa masa babosa es una maravilla porque hace la remoción de virus, bacterias, algas, protozoos, parásitos que usted desea eliminar en esa parte final del sistema de tratamiento. Entonces, por eso estos filtros lentos son una maravilla, porque le damos tiempo a que esa línea de corriente logre a permanecer durante todo ese tiempo que se requieren para que esos microorganismos comiencen a hacer esa degradación o esa depuración de estos microorganismos que queremos eliminar de las aguas residuales, ¿sí? Esto lo vamos a entender con más claridad cuando estemos viendo lo que es el tratamiento de tipo biológico de las aguas residuales. Entonces, por eso es importante saber y conocer que lo que se me forma aquí al interior de todos los filtros, pero sobre todo en estos filtros lentos de arena, es esa masa biológica que empieza a hacer ese proceso de eliminación no solo de microorganismos, sino también de una cosa muy importante, de una parte muy importante que es la oxidación, que es la oxidación de los fosfatos y los nitratos. Y si recuerdan, chicos, que también ya hemos mencionado en diferentes oportunidades, esas aguas residuales que nos salen de los efluentes de las plantas de tratamiento, tienen altos contenidos de fosfatos y nitratos que pueden causar la eutrofización de los cuerpos de agua, que ya habíamos mencionado que es un fenómeno que ocurre en la laguna Lalay, que es cuando vemos la laguna cubierta de esas vegetales o plantaciones que están flotando por encima del cuerpo de agua, que hacen que el cuerpo de agua se vuelva totalmente aséptico, ¿sí? Que pierda oxígeno disuelto, que comience a generar olores y que ya luego sea un problema de tipo sanitario. Entonces, estos filtros lo que hacen es, aparte de eliminar esos microorganismos que he mencionado, o sea, los mismos microorganismos consumen microorganismos, aparte de eliminar virus, bacterias, quistes, protozoarios, eliminan los fosfatos y los nitratos, haciendo, por ejemplo, que el nitrato
se lleve a cabo un proceso que se llama denitrificación y se ha eliminado a la atmósfera a través se ha eliminado a la atmósfera convirtiéndose en gas. Entonces, esta filtración por eso es una maravilla, pero este tipo de filtros necesitan que el agua afluente que llega a estas estructuras sea muy clara, ¿no? Y haya tenido un muy buen proceso de pretratamiento antes de ingresar aquí, porque si no, ¿qué sucede? Que tras de que él es lento, y si trae una carga muy alta, ¿qué pasa? Esto se colmata, o sea, esto se va a taponar de manera muy rápida y no va a ejercerse el proceso que yo estoy esperando que se logre con la propia unidad. Entonces, cuando hablamos de filtración lenta en arena, y ustedes como ingenieros, procuren no diseñar este tipo de filtros para depuración de aguas residuales, sino para tratamiento de agua de abastecimiento. Vamos a tener unos filtros que se llaman los filtros intermitentes con los que vamos a aprender a diseñar el día de hoy. Estos filtros intermitentes son como una mezcla entre la filtración rápida y la filtración lenta, es como una mezcla de tecnologías que es la que más se utiliza cuando estamos hablando del tratamiento de aguas residuales. Entonces, ¿para qué se utiliza esta filtración intermitente? Se utiliza para tratar aguas residuales en zonas a nivel rural. También puede ser de tipo individual, o sea, para una vivienda, una finquita o viviendas que están apartadas en la zona rural, que cada vivienda tenga su propio filtro intermitente. Y obviamente estos filtros pueden ser construidos de manera muy básica en un turril de agua. Eh, y que las propias personas puedan manejarlo y operarlo de manera sencilla, ¿no? Entonces es utilizado para comunidades pequeñas. También podríamos tener un filtro de forma intermitente rápido, no solo de manera individual, sino conectado a, a varias viviendas que podría funcionar de muy buena forma, ¿no? Aquí durante la operación no se forma capa superficial que colmata el filtro. Entonces esto es lo maravilloso de este tipo de filtración. ¿Por qué? Voy a mostrar cómo funciona y luego me devuelvo a la diapositiva. Porque aquí la idea, aquí la idea es que durante todo el ancho de la estructura se esté repartiendo a través de una tubería, se está repartiendo por pequeñas dosis la cantidad de agua residual. Entonces, por eso se espera que no se colmate el filtro, porque constantemente yo estoy repartiendo en dosis chiquititicas ese afluente que está llegando al filtro, ¿sí? Se usa para tratamiento de efluentes de tanques sépticos, para pulimiento y nitrificación de efluentes de sistemas secundarios de tratamiento, o sea que yo podría utilizarlo para un sistema de lodos activados, que todavía no hemos visto, pero se los puedo ir mencionando. Lo puedo utilizar para el efluente, por ejemplo, de unos biodiscos, de un USB, etcétera, etcétera. También puedo utilizarlo para efluentes de sistemas con lagunajes, porque ya he indicado que este va a ser un sistema de afino del agua, ¿no? Y puede utilizarse su efluente, que es una maravilla, porque ya el efluente sale con una carga muy baja de materia orgánica y esperamos que también su porcentaje de remoción con respecto a la parte microbiológica sea entre el 90 al 100%, entonces también podríamos utilizarlo como para riego y generalmente es utilizado para riego por goteo, ¿sí? Después de haber sido sometido a un proceso de desinfección. O sea, vale decir, primero tendríamos esta filtración de tipo intermitente y luego tendríamos que adicionar algún sistema de desinfección para poder garantizar que esta agua ya es totalmente inocua y puedo utilizarlo para riego. Esta es una alternativa para tratamiento que puede ser utilizado a caudales hasta 15 metros cúbicos día.
Entonces, este funcionamiento del filtro intermitente va a tener una zona de entrada, una zona de salida. Vamos a ver cómo es aquí, vamos a explicar. Entonces, se supone que esta es nuestra vista en planta y esta es nuestra vista en corto. Fíjense que no está, la vista en planta no está en la misma forma que esto, ¿no? Estamos tratando que lo que quiero es que vean cómo funciona. Entonces tengo aquí mi tanque INHOF o puedo tener aquí mi pozo séptico y después del pozo séptico que viene una camarita a través de la cual se va a disipar la energía que pueda venir de este tanque INHOF y una vez se disipa esa energía a través de una tubería va a entrar el agua al propio filtro, ¿sí? Pero entonces, fíjese, la entrada de agua al propio filtro va a ser distribuida, aquí no se nota, en esta fotografía no se nota mucho, pero esto va a ser una tubería que va a estar distribuida en todo el lecho filtrante. Aquí le voy a mostrar la tubería. Esta va a ser la tubería. Y a través de esta tubería, fíjense que aquí están los orificios sobre la tubería, se va a distribuir por pequeñas dosis el caudal afluente con el objetivo de que todo el tiempo esté entrando agüita sobre toda el área superficial del filtro y al entrar todo el tiempo agüita, ¿qué quiere decir? Que esto no se va a colmatar rápidamente, ¿sí? Y aquí está su sistema de distribución, ¿no? Entonces entra el agua a través del filtro, se realiza el proceso de filtrado y en la parte inferior, como esta es la vista en planta, en la parte inferior vamos a tener una tubería a través de la cual se va a hacer la recolección del efluente ya clarificado, ¿sí? Va a ser ya dispuesto o llevado a la unidad donde voy a hacer el sistema de desinfección. Entonces fíjense chicos que aquí tengo un lecho y generalmente es arena intermedia, a través de la cual voy a hacer ese proceso de filtrado, ¿sí? Obviamente en la parte inferior debo revestir esto con una geomembrana para que no haya luego filtraciones del propio tanque, del propio filtro, ¿sí? Y en la parte inferior también debe haber un falso fondo que soporte, ¿no? Esa tubería de transporte del efluente. Entonces, por eso se llama intermitente. ¿Por qué se llama intermitente? Porque todo el tiempo estoy suministrando una cierta dosis de caudal, ¿no? Muy seguramente aquí va en un tiempo uno, en un tiempo dos, ¿sí? Entonces por eso es intermitente, porque él se está como turnando para entrar el agua al propio filtro. Bueno, entonces estos filtros de arena proveen, o sea, al final vamos a tener efluentes con una DBO menor a 10 miligramos por litro y con sólidos suspendidos menores a 15 miligramos por litro. Si ustedes se fijan en la norma, la DBO debe estar cuando se la va a descargar a un cuerpo de agua y si queremos cumplir con la clasificación de los cuerpos de agua, cuando este se clasifica A, esa DBO debe ser menor a 2. Pero ya llegar a un menor a 10 ya es una maravilla, ¿no? Ya es tener un buen proceso después de haber tenido las aguas residuales domésticas generalmente tienen entre 250 a 300 miligramos por litro de DBO. Entonces, después de haber tenido esos valores y llegar con un proceso de filtración a un valor de DBO de menor a 10 miligramos por litro es toda una maravilla, ¿no? Y en sólido suspendido la norma nos dice que creo que son 1000 miligramos por litro, ¿no? Aquí no hay tanto problema. Bueno, entonces la remoción del fósforo va a ser función de esa capacidad de intercambio de la arena, pero obviamente esto va a disminuir a medida que el filtro se va comatando. Entonces fíjense chicos que quería mostrar nuevamente esto, ¿por qué? Porque si recuerdan el filtro lento tiene que ser es una unidad que es más larga que ancha. Igual este filtro intermitente es más larguito
que ancho, ¿no? Con el objetivo de que se permita ese tiempo de estadía del agua, ¿no? Y que se den todos esos procesos, no solo de tipo físico, sino biológico y bioquímico dentro de este filtro. Vale decir que este también tiene algo de funcionamiento del filtro lento, pero no es tan lento como el lento. El uso de medio filtrante de poca profundidad hace que se disminuyan los costos de operación y mantenimiento, ¿sí? Y promueve una efectiva remoción de virus y de coliformes totales y fecales. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones de diseño que debemos tener en cuenta? Entonces, el material que generalmente se utiliza es arena gruesa, pero podemos utilizar también antracita, ¿sí? Tamaño efectivo entre 0.25 a 0.75 milímetros. Son filtros poco profundos. Profundidades del lecho entre 0.45 a 1 metro. Coeficiente de uniformidad de todo ese material particulado que hay ahí adentro es de 3 a 4. El drenaje, la tubería puede ser perforada o con ranuritas, ¿no? Para poder hacer esa dosificación del afluente que está entrando al filtro. Diámetro de la tubería de drenaje, vamos a encontrar que está entre 3 a 4 pulgadas, no es una tubería grande, no es pequeña. Diámetros de orificio entre 1/8 a 1/4 de pulgada. Una pendiente muy pequeña, puede ser de 0 o de 0,1, no necesariamente tiene que tener pendiente, porque aquí el que va a realizar, aquí no se forman lodos, como ya indicamos, simplemente se va a remover todo a través del filtro. La distancia entre tuberías está entre 0.5 a 2 metros. La distancia entre orificios, o sea, cuando hablo de distancia entre tuberías, ¿de qué estoy hablando? La distancia aquí entre tuberías es entre 0.5 a 2 metros, o va a depender de qué tan ancho sea esto, ¿no? Asimismo, usted tiene que distribuir estas tuberías a través del ancho del propio filtro. La carga hidráulica se espera que sea entre 40 y 60 litros por metro cuadrado día, la carga orgánica de 0.0025 a 0.01 kilogramo de dB metro cuadrado día, la dosificación, o sea, cada cuánto debo estar dosificando ese caudal afluente de 12 a 48 veces por día. Entonces, aquí no se logra ver, chicos, en el gráfico, pero aquí deberíamos tener un sistema de bombeo, ¿no? Que nos ayude, o sea, si no tengo esta posibilidad de que esto me entre de manera continua, y si no viene de un pozo séptico o de otra unidad, sino que directamente está entrando de una tubería al filtro, tendría que tener un sistema de bombeo que esté obviamente regularizado, a través del cual yo esté enviando ese caudal, obviamente a una determinada presión para que se logre esa cierta velocidad aquí, para que se pueda distribuir sobre todo el lecho. ¿No? Entonces, fíjense que la dosificación de 12 a 48 veces día, el volumen del orificio va a estar entre 0.6 a 1.1 litro orificio dosis. El volumen del tanque de dosificación es de 0.5 a 1.5 caudal día, o sea, es cuando hablo de ese tanque de dosificación, estaría hablando de esto, ¿no? De este tanquecito. Bueno, y otros criterios de diseño. Entonces, el periodo de diseño que debo utilizar está entre 8 y 12 años. El periodo de operación, entonces debo tener unidades de tratamiento que deben funcionar las 24 horas, pero ojo, siendo el mínimo 2 unidades que yo debo diseñar en paralelo, ¿sí? ¿Por qué 2 unidades? Porque fíjense que este sistema, ya hemos dicho que puede tener, el hecho de que esté tratando aguas residuales, y a pesar de que sea intermitente, que todo el tiempo le esté entrando agua y que hemos dicho que no se colmata de manera fácil, tenemos que igualmente hacerle un proceso de limpieza, ¿no?
entonces ese proceso de limpieza se realizaría en el momento que termine ese periodo de operación. Entonces debo tener dos filtros de tal manera de que uno me funcione las primeras 24 horas y el segundo me funcione las otras 24 horas, ¿sí? Entonces por eso siempre vamos a diseñar dos o más unidades de filtros, ¿sí? Siempre vamos a encontrar en pares o más. La continuidad en la prestación del servicio en este tipo de unidades, entonces va a evitar el riesgo de contaminación en la distribución, va a evitar también almacenamiento inadecuado en la propia planta de tratamiento. Y ojo, el caudal de diseño que vamos a utilizar aquí sería el caudal máximo diario. Entonces vale recalcar, chicos, que prácticamente todas las unidades de funcionamiento dentro de la planta de las PETARs van a ser diseñadas con el caudal máximo diario, pero vamos a requerir también los otros caudales de diseño para hacer control en la propia operación y mantenimiento de los sistemas y de las unidades, ¿ya? La carga hidráulica aquí está basada en el caudal punta o caudal de diseño que ya hemos, o sea, él va a funcionar con el caudal máximo diario, pero yo tengo, fíjense, ya dije que los otros caudales van a ser utilizados para cuestiones de operación y mantenimiento y de funcionamiento. Y la carga hidráulica que usted va a calcular cuando hace su diseño tiene que estar basada en el caudal punta. La tasa de carga sería igual a la tasa de carga hidráulica sobre la dosificación. Y la tasa de carga orgánica, o sea, de cuánta carga contaminante usted va a remover, va a estar compuesta por la materia orgánica soluble y particulada aplicada al filtro por unidad de área y se va a expresar como dBO o como dQO, ¿sí? Y también se calcula como sólidos suspendidos. Entonces, la cantidad de materia orgánica que usted va a aplicar al filtro debe ser tal que permita que esos microorganismos que están presentes en esa capa biológica que se va a formar en ese proceso logre degradar toda esa materia orgánica utilizando esa dosis que usted está aplicando sobre el lecho filtrante. Entonces, cuando hablamos del lecho filtrante, como dije, dependiendo de los autores, usted va a encontrar diferentes de propuestas, ¿no? De cómo va a poder usted configurar ese lecho. Y esta es otra propuesta de otro autor que me dice que para una posición de la unidad dentro de la planta que sea superior, intermedio, inferior o de fondo, usted va a tener un espesor de capa que es el mismo de punto 20 y un tamaño de grava que va a poder elegir, ¿no? Unos rangos. Y para el lecho de soporte, usted puede escoger cómo va a ser esa configuración igualmente, si va a utilizar arena, si va a utilizar grava fina, grava media, y cuáles son esos diámetros de partícula que desea remover y el espesor de capa. Esto ya usted lo decide en el momento que esté haciendo su diseño. Bueno, pero ¿cómo es ese dimensionamiento de esa estructura? Entonces aquí ponemos atención porque ahorita vamos a hacer un ejemplito con respecto a cómo es ese dimensionamiento. Entonces lo primero que usted debe de indicar es cuántas unidades va a diseñar. Hemos dicho que no vamos a diseñar uno solo, sino que vamos a diseñar a partir de dos, ¿sí? Generalmente dos, porque como son filtros que vamos a utilizar en zonas rurales o en comunidades muy pequeñas, entonces vamos a encontrar dos, máximo tres filtros, ¿sí? Entonces, normalmente, como dice aquí la diapositiva, vamos a encontrar mínimo dos unidades. Esa área del filtro va a estar dada por el caudal total del filtro y ese caudal usted ya sabe que es el caudal máximo diario sobre la tasa de filtración. Esa tasa de filtración, pues obviamente esa tasa de filtración ya va a estar dada. Aquí está la tasa de filtración. No. Vamos a ver. No he puesto aquí me faltó aquí colocarle la consideración de diseño de la tasa de filtración.
Bueno, o sea, no recuerdo cuánto es, chicos, porque no manejo yo la información así en mi mente, pero se las voy a pasar la próxima clase. Ya esa tasa de filtración también tiene unos rangos que también obviamente usted la va a definir cuando vaya a hacer su diseño, ¿no? Esa tasa de filtración va a estar dada en metro cúbico, metro cuadrado día. El área del filtro, entonces simplemente va a ser, si usted ya conoce cuántos filtros va a diseñar, el área del filtro que sería coger esta área total y dividirla sobre el número de unidades, ¿sí? Y el caudal del filtro, ¿cuál sería? Ya tiene un caudal total, simplemente lo divide entre la cantidad de unidades. O sea, ¿qué voy a mandar para acá? ¿Cuánto voy a mandar para cada unidad? Porque ellas pueden estar funcionando inicialmente en paralelo, pero vale decir que de pronto una va a comenzar más rápido que una va a comenzar primero que la otra con el objetivo de que luego yo pueda desviar hacia la otra unidad la cantidad de agua que tengo para tratar. Tengo una caja de filtro que tiene un largo y un ancho que están definidos por esta ecuación, donde el ancho está en función del área del filtro y el número de filtros que he diseñado, eso elevado a la 1/2. Y el largo del filtro va a estar dada por L multiplicado por 1.2, ¿sí? La profundidad usted también la va a definir dependiendo del soporte, ¿no? De cómo ha definido los soportes el soporte que va a llevar el propio lecho y la altura del lecho que ha definido. Y obviamente va a tener que indicar un borde libre. La altura del lecho de soporte, vamos a decir que es de 0.3. La altura del lecho de arena, fíjense que este autor ya me dice que es entre 0.5 a 0.7 y acá arriba teníamos que podía ser hasta 1 metro, ¿no? La altura del borde libre entonces sería de 0.2 metros y simplemente la profundidad total de este filtro estaría dada por la sumatoria de todas estas alturas consideradas para el filtro y para el borde libre, ¿no? Sería la sumatoria de todo esto, del soporte, de la propia zona de filtración, que es arena, y de este chiquito del borde libre. Eso sería el H total. Y usted puede tener salida a través de un vertedero o puede tener salida a través de tubería. Recuerden que en la otra gráfica teníamos salida a través de tubería. Y en este otro filtro que les he puesto aquí, entonces tenemos salida a través de un vertedero, ¿sí? Entonces eso depende de usted como diseñador, porque este filtro igualmente puede ser ascendente o puede ser descendente. Usted también elige cómo va a hacer eso, cómo va a ser la entrada. Y si hablamos de la tubería de distribución, encontramos que esa tubería, para instalarla dentro del lecho, vamos a tener perdón, aquí, esto es B, ¿no? Ay, perdón. Aquí he puesto mal el parámetro, esto aquí es B, esto es ancho, esto no es profundidad, esto es B y esto es B, ¿no? Sobre el ancho es que yo voy a distribuir esa tubería. Entonces, antes de la pared, esta es la pared del filtro, después de la pared del filtro debo dejar un ancho de 0.5 y otro ancho de 0.5 entre cada pared, y una vez ya haya disminuido eso al propio ancho, lo que hago es repartir o distribuir estas tuberías, ¿sí? Y esos orificios también sabemos que es de 1/8 según los criterios y también tiene un cierto espaciamiento para cada orificio que está dentro de los criterios. Tenemos que el caudal por dosis va a ser igual, o sea, cuánto debo de adicionar, cuánto caudalcito va a ir distribuido en cada uno de esos orificios que va a repartir sobre la tubería que está sobre el lecho filtrante, va a ser dada por el caudal del filtro sobre la propia dosis que yo he estimado, ¿no? Y la cantidad de caudal descargado por tubería va a ser igual al caudal por dosis, o sea, lo que calculé acá arriba sobre las tuberías laterales. Entonces vamos a hacer este ejercicio, chicas y chicos, cópienlo, o ya si lo tienen en su celular, démosle primero una leidita para que empecemos a hacer el dimensionamiento de esta estructura.
Entonces dice, dimensionar un filtro de arena para una vivienda con 3 habitaciones, se vale decir que es una vivienda de tipo rural, que tiene 3 habitaciones, ubicada en una zona sin alcantarillado, determinar la carga orgánica, el caudal a tratar, el caudal por dosis, el caudal de la descarga por tubería. Para ello tenga en cuenta las siguientes consideraciones. Entonces, ocupación promedio, si tiene 3 viviendas, estoy asumiendo que, perdón, tiene 3 habitaciones, que estoy asumiendo que una habitación es ocupada por un habitante, ¿no? Entonces, solo he tomado 3 personas. Una ocupación promedio de 3 personas día. Voy a elegir, yo como ingeniero, elegí 2 unidades de filtro. El caudal promedio de agua residual es de 0.189 metros cúbicos habitante día. Fíjense, chicos, que aquí ya lo estamos dando por habitante día, vale decir que esto ya está como en función de dotación de descarga, ¿sí? 0.189 metros cúbicos por habitante día, esto es lo que descarga cada habitante. Con un factor punta de 2.5, un coeficiente de retorno de 0.7, vale decir que de esto solo el 70% llega a ese filtro, y una DBO afluente del tanque séptico de 130 miligramos por litro, unos sólidos suspendidos totales en el afluente de 30 miligramos por litro. Entonces, fíjense muchachos, chicas y chicos, que del tanque séptico tengo un cierto grado de contaminación debido a materia orgánica, ¿no? Obviamente porque está saliendo de la vivienda para de 3 personas que están utilizando una descarga la cual me genera 130 miligramos por litro, que no es comparable con lo que usted genera en su vivienda, que ya hemos dicho que más o menos es un promedio entre 200 a 300 miligramos por litro, ¿sí? De tipo rural son menos tanto los consumos de agua como los porcentajes de descarga de agua residual. El diámetro de la tubería de distribución va a ser de 4 pulgadas, la tasa de dosificación del filtro de arena por día va a ser de 24 dosis al día, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la primera parte que debo de hacer? Lo primero que tengo que hacer es calcular el consumo medio, ¿sí? Ese consumo medio que me va a permitir saber ese caudal punta de la descarga con el cual yo debo diseñar, ¿sí? Entonces, primero, chicos, calculemos el consumo medio. Y recuerden que el consumo medio está dado por los habitantes, por la dotación, ¿sí? Sobre 86.400, pero yo no lo voy a dar, chicos, en segundos. Esto todo lo vamos a trabajar en metro cúbico día. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es calcular. Voy a salirme de aquí para que lo veamos más claro. Lo primero que vamos a calcular es el consumo medio. Entonces, aquí el consumo medio estaría dado por 3 habitantes, que me dice el problema, por el caudal, ¿no? Ese caudal residual. Y ese caudal residual está dado en metro cúbico habitante día. Y a ustedes que tienen ahí sus calculadoras, ¿cuánto nos da este consumo medio? Hemos dicho que no vamos a pasarlo a segundos, ¿no? Que vamos a trabajarlo en metro cúbico día. $0,567, Inge. 0,57, ¿ya? Esto me da en metro cúbico día. Listo. Teniendo el consumo, ahora ya vamos a poder hallar el caudal punta. Entonces el Q punta, y ustedes recuerdan, era simplemente coger ese caudal, ese consumo medio y multiplicarlo por el factor de ampliación y el coeficiente de retorno. Entonces esto es el CM
por el factor de ampliación. Ese factor de ampliación que nos da el problema es de, el factor punta es de 2.5. Por 2.5, eso por el coeficiente de retorno que nos dice que es del 70%. ¿Cuánto nos da eso, chicos o chicas? 0,99. 0,99, eso me da en metro cúbico sobre día, ¿verdad? Entonces, este ya es mi caudal de diseño que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, para eso, luego, lo que tengo que hallar es el área del filtro. Entonces, ya hemos dicho que esa área del filtro es la, vamos a mirar que nos decía aquí el área del filtro es el caudal total del filtro en metro cúbico hora. Ojo, aquí yo lo tengo en hora, el caudal total sobre la tasa de filtración. Entonces tengo este caudal de 0.99 metro cúbico día sobre la tasa de filtración. ¿Cuál es la tasa de filtración ahí, chicos? La tasa de filtración es ¿Dónde tengo la tasa de filtración? Si me la está dando el problema. Ah, no, no la anoté. Chicos, aquí me faltó la tasa de filtración. Vamos a anotarla, ¿ya? La tasa de filtración es de 0.051 metros cúbicos metro cuadrado día. Entonces, sobre este valor. ¿Cuánto nos da eso? $19,41. 19,41, esto me da en metros cuadrados, ¿verdad? Porque es un área de filtración. Listo. Entonces, una vez tengo esta área de filtración, ya lo que puedo hacer es dividirlo entre las unidades, ¿no? El área de filtración de cada unidad. Entonces, el área de filtración por unidad, llamémoslo así, sería simplemente este valor sobre las dos unidades que he elegido, ¿no? De hecho que son 2 unidades. El problema me dice que haga como mínimo 2 unidades, ¿sí? Entonces, simplemente sería este valor, 19,41 dividido 2. ¿Cuánto es eso? $9,71. Ya, 9,71. Ay, perdón. 9,71. Esto me da en metro cuadrado. Listo. Entonces, como ya tengo esa área de filtración por cada unidad de filtro, puedo definir cuál es ese caudal de filtro unitario, ¿no? Ese caudal de filtro unitario sería simplemente tener mi caudal punta dividido 2.
mi caudal punta es 0.99 metros cúbicos día, eso dividido 2. Cuéntese eso, Daisy, por favor. 0,49. 0,49 metros cúbicos sobre día. Listo. Entonces, fíjense chicos que ya tenemos el área de filtración, tenemos el caudal de filtración y podemos ya ir a buscar cuáles son nuestras dimensiones, ¿no? Entonces, en nuestros criterios de dimensionamiento, teníamos que el B se halla a través de esta ecuación, ¿no? Donde B va a ser igual al área del filtro sobre el número de filtros, esto elevado a la 1/2. Entonces de aquí hallo el valor de B. Entonces el área de filtro es 9,7. Eso dividido 2 y todo eso elevado a la 1/2. $2,20, ingeniero. 2,20 metros, listo. Entonces yo ya podría sacar de aquí el valor de L, ¿verdad? Porque ya sabemos que el área del filtro, el área superficial sería el B por el L. Entonces simplemente de aquí voy a despejar el valor de L. Entonces L simplemente va a ser igual a 9,7 sobre el ancho, ¿no? ¿Cuánto nos da eso, Daisy? Inge, el B es 2,2, ¿verdad? Ay, sí, perdón. Ya no sé dónde estoy sacando ese 2,7. 4,41 sale. 4,41, pero aquí en mis criterios me dice que el L final, el L del filtro, va a ser ese valor multiplicado por 1, 2, ¿ya? Entonces multipliquémoslo por 1, 2 para que me dé el L del filtro. $5,29. 5,29. Listo. Entonces ahora, una vez ya yo tengo esa SLF, voy a dimensionar, y esto ya usted como ingeniero lo tiene que escoger, chicos. Voy a dimensionar, voy a decir cómo va a ser esta altura de este lecho filtrante. Y para eso, como les dije, tienen que buscar diferentes autores, estudiar qué es lo más conveniente, revisar de pronto otros proyectos en áreas que tengan más o menos las mismas condiciones del proyecto en el cual usted está trabajando, y de esa manera usted puede venirse a seleccionar esta altura o lecho de filtro. ¿Sí? Entonces aquí nos correspondería seleccionar el tipo de filtro. Entonces seleccionar la altura del filtro, perdón. Pues para este problema yo he definido simplemente una HLS, o sea, una altura de soporte igual a la que me dice ahí de 0,30 metros. He definido una altura de lecho de arena, una H. Una HLF que está entre 0,5 a 0,7. He elegido un valor de 0,5. Y una HBL, una altura de borde, que es así generalmente es 0,20.
en este tipo de estructuras, ¿no? Porque a veces otras estructuras utilizan el punto 5, otras punto 20. Aquí vamos a elegir punto 20 metros. Y al final mi H de filtro va a ser la sumatoria de todos ellos, ¿no? ¿Cuánto nos da esa sumita, Daisy, por favor? 1, Inge. Exacto, nos da 1 metro. Listo, entonces ya tengo definido el dimensionamiento de la propia estructura. Ahora me hace falta ver qué pasa con esa tubería de repartición de caudal. Entonces, para eso he hecho este esquemita, para que sobre esto veamos. Fíjense que nuestro ancho, ¿cuánto es, Daisy? ¿Te puedes revisar, por favor? 2,20, Inge. Y entonces nuestro anchito es de 2,20. Perdón, estamos definiéndolo como 20. Es 2,20. 220. Pero hemos dicho que por factor de diseño podemos dejar aquí punto 5 y punto 5, que esto al final se cuadra, chicos, porque cuando usted va a distribuir, esto no es tan perfecto. Entonces al final se cuadra entre estos bordes lo que le sobra o lo que le falta, ¿ya? Aquí tendríamos para distribuir 2.20 menos 1, ¿no? Porque si estamos diciendo que vamos a dejar aquí punto 5 y aquí punto 5, aquí tendríamos un H de 1. Y no se deja insertar. Bueno, ya chicos, ustedes copien que esto es 1 porque no me está dejando insertar el cuadro de texto. No sé por qué. Ay, ay, ay. Bueno, este valorcito de B, del B chiquitito, BN, pongámosle, esto es de 1, que es esto chiquitito de acá, ¿no? Bueno, es este de aquí, 1. Entonces usted ahorita lo que va a hacer es distribuir esa tubería. Pero ¿qué le dice el problema? Creo que el problema le dice que eso tiene un diámetro de 4 pulgadas, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer, y eso ya usted lo sabe hacer, es distribuir cuántas tuberías de 4 pulgadas va a colocar aquí, bajo qué espaciamiento. Entonces el espaciamiento generalmente se toma el mismo que tiene el ancho de la tubería. Fíjense acá, voy a buscarles la diapositiva donde está la imagen. Fíjense que la distancia que hay entre cada uno de ellos obviamente va a ser la misma. Usted lo que tiene que hacer es distribuir sobre el ancho esa tubería de 4 pulgadas. ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas va a ser? ¿Sí? Y una vez la distribuya, termina de reacomodar este bordecito que dejó aquí, este bordecito que dejó acá. Yo tomé para esas 4 pulgadas, tomé un valor de 6 tuberías, perdón, un valor de 6 tuberías. Y lo demás lo distribuí en espacios, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo cogí y lo distribuí 6 tuberías, que son cada una de 4 pulgadas, y lo demás ya son espacios. Entonces, eso no se los voy a hacer porque es muy sencillo, ustedes lo pueden hacer. Entonces son 6 tuberías de 4 espacios que ustedes tendrían que hacerlo, ¿no? Porque cuando hagan sus diseños tienen que esquematizar todo con el dimensionamiento perfecto de todo. Bueno, entonces una vez ya tengo esa distribución, y ya sé cómo va a ir cada una de estas cosas, debo de sacar el caudal por dosis que va a ir en cada uno de estos orificios que se van a perforar sobre la propia tubería. Entonces ya mi ejemplo, mi ejercicio me dice que son 24 dosis, dice. Tasa de dosificación del filtro de arena por día son 24. Entonces usted ya sabe que son 24 dosis que tiene que aplicar por cada uno de esos orificios diario.
Se vale decir que por hora aquí va a estar entrando una dosis, ¿ya? Eso es lo que lo va a hacer intermitente. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula eso? La ecuacioncita ya la teníamos aquí, que me dice el caudal por dosis es simplemente el caudal del filtro sobre la dosis. Entonces calculamos, el caudal del filtro es 0,49 de cada filtro, ¿no? Metro cúbico sobre día, eso, perdón, sobre la dosis, y ya hemos dicho que son 24 dosis al día. ¿Cuánto nos da eso, Daisy, por favor? 0,020. 0,020, esto me da metro cúbico sobre día. Listo. Y luego determinaría lo que es el caudal por dosis de tubería. Y ese caudal por dosis de tubería está dada por las dosis sobre la cantidad de tuberías laterales, ¿no? Sobre 6 tubitos. Me sale 3,33 por 10 a la menos 3. Sí, eso da chiquitito. ¿Así no? ¿Está bien escrito, Daisy? Sí. Y luego, como el propio problema le dice que esos son diametritos de... A ver, ¿dónde está? Creo que no lo he anotado, pero fíjense que el criterio de orificio es de un octavo o un cuarto de pulgada. Usted tiene que distribuir esos orificios en la propia tubería, dejando distanciamiento entre estos rangos, ¿no? Entre 0,5 a 1,12. Obviamente, dependiendo de esa distribución, de esa distancia que usted elija y de ese diámetro de orificio, va a ser la cantidad de orificios que va a tener sobre este sistema, ¿no? Y nos faltaría calcular la carga, ¿no? Nos faltaría calcular la carga, esa carga de DBO y esa carga de sólidos suspendidos, que está dada por, estoy buscando la ecuacioncita de la carga. Creo que no he copiado la ecuación de la carga, pero entonces la anotaremos. Esa carga, vamos a calcular aquí la carga orgánica. Y esa carguita orgánica está dada por la tasa de filtración sobre la tasa de filtración, sí, no sobre, sino por la concentración en miligramos por litro, ya sea de DBO o de sólidos suspendidos, ¿no? Lo que usted está hallando la carga. Entonces vamos a hallar esa carga orgánica. La tasa nos decía que era, a ver, aquí está la tasa de filtración, vamos a copiarla. Sobre esa concentración, ¿cuánto nos dice que es la concentración?
Fíjense que la concentración que viene del tanque séptico de DBO es de 130 miligramos por litro. Entonces, sobre 130 miligramos sobre litro. A ver si todo está en las mismas unidades. No, aquí tendríamos que transformar esos litros a metros cúbicos. Sería por 1000 litros sobre un metro cúbico. ¿Esto cuánto nos da, chicos? $6,630 me da, Inge. 6.630, eso nos da en miligramos por metro cuadrado, día. De DBO5. Por miligramos de DBO. Pasemos eso a kilogramos, por favor, Daisy. Dividido en 10 a la 6, ¿no? Esa no. Pongámosle todos los ceros que tienen que ir. 1, 2, 3, 4 y 2 más. 0,00663. Esto me da en DBO kilogramos. Listo. Ahora hallemos la de sólidos suspendidos. Fíjense que sólidos suspendidos es de 30 miligramos por litro. Hacemos lo mismo para 30 miligramos por litro de sólidos suspendidos. Sale 1530 en miligramos. ¿Cuánto nos da eso en kilogramos? 0,00153. Vamos a comparar este valor con los valores que nos dice la norma que estaría operando ese sistema de filtración. Entonces vamos a ver qué nos dice la normita. ¿Cuáles son esas cargas que se manejan? Fíjense que está, ¿no? Mire, la carga orgánica de DBO 0.0025 a 0.01. Vamos a copiar este ranguito para compararlo. Está más chiquito, fíjense. O sea que este filtro estaría trabajando bien, ¿no? Con esa tasa de filtración que se ha propuesto o que se tiene, que se ha calculado en laboratorio, estaría haciendo que haya una buena remoción de la DBO, ¿no? Tendríamos que tener datos de laboratorio de la salida de ese fluente del filtro
ya sea en una experimentación tipo piloto, ¿no? Tipo en laboratorio, tener ese filtro instalado y ver cuál sería realmente el porcentaje de remoción que estamos teniendo tanto en DBO como en sólidos suspendidos y obviamente como en microorganismos, ¿no? Para ver si este tratamiento que estamos proponiendo va a tener la funcionalidad que nosotros estamos pensando, ¿no? Si va a tener el porcentaje de remoción requerido. ¿Entendido, chicas y chicos? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Inge, del grafiquito que hicimos antes, anotó BN igual a 1. Ese, ¿Ven? de una esquemita. Que no, Ah, abajo. ya. ¿Esto? Sí, sí, sí. O no, más abajo. De este ejercicio hizo una Ah, esquema. ya, mira, lo que pasa es que sí, no me dejaba escribir. Este BN es este B. Este va a ser el nuevo B. Le pondremos, este fue el B total y este B1 es simplemente quitándole este espaciecito de aquí, de acá que se debe respetar. Estas son las paredes del filtro, ¿verdad? Esto es la pared del filtro. Y luego aquí voy a tener mi red de distribución de aguas intermitentes sobre el filtro. Entonces hay que dejar un espacio que puede ser de 0,5 o más o menos, ¿sí me entiendes? Eso se va a cuadrar cuando usted acomode esta distribución de tuberías sobre la repartición del lecho del filtro. Y como nos dijeron que la tubería es de 4 pulgadas, entonces tendrías que hacer la operación y yo elegí tener 6 tuberías sobre este sistema y obviamente a mí me va a dar un distanciamiento entre tuberías y esto no va a ser perfecto. Entonces esto me va a dar como un juego para poder mover esta tubería aquí y acá, y poder cuadrar. Este B igual a 1 es simplemente este valor de 1 a través del cual utilizo inicialmente para poder distribuir estas tuberías, ¿sí? Inge, mi duda era cómo estábamos asumiendo 0,5 de arriba y 0,5 de abajo, restando el 2,2 y lo Ah, del medio me sí. daría 1,2. Ajá, te da Eso, uno como, sí, sino que él sabes qué pasó, que yo distribuí, yo ya tengo mis valores y no se los quiero dar, sino para que ustedes ajusten. Yo tengo ya mis valores para que esto me dé aquí 1 y esto quede totalmente distribuido. Es por eso. Ya, pero sí tienes razón. Si cojo el punto 5, esto es 1, 2. Esto es 1, 2. Donde esto aquí sería punto 5 y punto 5, ¿no? Y luego cojo este 1, 2 y aquí hago mi distribución. está bien, Inge. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicas, chicos? Daisy, ya te has ganado un punto por esa participación tan linda que has tenido el día de hoy. Muchas gracias por colaborarme. Gracias, Inge. Inge, disculpa una pregunta. Dime. En cuanto a las unidades del filtro, tenemos 2 unidades. ¿Eso podría variar? En cuanto a las unidades de qué, perdón. Del filtro. En este ejercicio nos ha dado 2 unidades de filtración. ¿Ese dato podría variar? O sea, claro, si tú ves la posibilidad de tener 3 filtros, o sea, mínimo debes diseñar 2, ¿sí? Porque ellas se pueden colmatar. Entonces, como mínimo 2. Pero puedes tener 3. No, este tipo de filtración intermitente no permite trabajar solo con uno. Obviamente que si tú estás trabajando para una comunidad de una vivienda que es de 3 habitantes, bueno, este lo hemos hecho como que estuviéramos trabajando para una comunidad de varios pobladores, ¿no? Este es para 3 habitantes, pero hemos hecho el esquema como que tuviéramos varios. Cuando tú trabajas en una comunidad de tipo rural, que vas a hacer un filtro intermitente en un turril, no vale la pena hacer 2 unidades, ¿verdad? Tendrías una sola unidad. O sea, tú como ingeniero tienes que adaptarte a lo que te resulta. Pero si ya tenemos una comunidad más grandecita, donde digamos que son
50 viviendas, 80 viviendas, ahí tienes que trabajar como mínimo 2 unidades. Podrías tener 3, podrías tener 4, ¿ya? Eso va a depender del caudal. Está bien, ingeniera, muchas gracias. Ya, Juan, gracias. O sea, al final, chicos, yo estoy dando simplemente unos parámetros y así se trabaja cuando usted lo contratan para hacer este tipo de diseños. Se dan unos parámetros que existen ya investigados a nivel experimental en forma matemática, pero ustedes como ingenieros ya tienen que revisar otros aspectos como son la implementación de estos sistemas en zonas parecidas a las de ustedes y donde realmente estén funcionando, ¿sí? Eso le va a permitir a usted tener un criterio para poder establecer su memoria de cálculo. ¿Alguna otra consulta, chicas, chicos? Bien, chicos y chicas, si no hay más consultas, entonces que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el día martes a las 2:15. Que estén muy bien. Hasta luego.